las primeras semanas que estábamos al aire y él nos visitó, todavía hacía calor, era verano. Han pasado varios meses y nos vuelve a visitar. La verdad que es un lujo tenerlo. Él es doctor en Relaciones Internacionales, ¿no? La verdad que ha recorrido el mundo, escribió libros, artículos. Tengo en mi biblioteca varios artículos escritos por él. Es un experto en temas internacionales. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, Gustavo, muy bien. Gracias por recibirme en esta casa. Siempre viajando, siempre cómoda. Con conferencias, disertaciones, ¿no? Sí. La vida internacional obliga a un ritmo de información que a veces cuesta, porque sobre todo cuando uno está en un país lateral del orden interestatal, puesto que no siempre se dispone de la información más precisa, ¿no? De manera claro. que hay cuestiones relativas a la objetividad y a la subjetividad. Sí. La subjetividad tiene que ver con pertenecer a un país que está poco en el mundo, o sea, tiene poca llegada a cuestiones clave del orden interestatal. Y la objetividad pasa por no disponer siempre de buena información, y cuando en política internacional no se dispone de buena información, generalmente se tiene un diagnóstico no del todo preciso y la inserción del país termina siendo desacertada o equivocada. Si a veces cuesta entender la realidad nacional, Sí. teniendo todos los medios y todas las voces y todas las opiniones, y nos cuesta entender lo que pasa acá, imaginemos con mucha más razón entender lo que pasa en Egipto o en Siria, cuando tenemos muy pocos medios que nos informan y nos cuentan lo que ellos quieren contarnos, seguramente, ¿no? Además. Sí, en los conflictos en particular hubo un cambio, ¿no? Por ejemplo, para tomar un caso, hace 40 años, en la guerra de Vietnam, generalmente el corresponsal de guerra estaba en el frente, por lo tanto la información tenía un nivel de precisión importante, más allá de las políticas de desinformación que tradicionalmente plantean los gobiernos. Pero hoy en día los corresponsales les cuesta más estar en el frente y a veces reciben la información de manera indirecta. Están en un portaaviones y la información les llega no del frente, a través de intermediarios, claro. Y por lo tanto allí puede llegar a licuarse la información. Sí, se va contaminando. Por alguna razón bastante entendible, el conflicto y el problema en Siria nos interesa mucho a los argentinos. Hay una comunidad sirio-libanesa muy fuerte aquí en la Argentina, digamos, inclusive en Misiones tenemos una sede aquí, digamos, hay una comunidad muy activa y muy enraizada en la Argentina. Por eso lo que pasa con Siria es importante por ahí de entender, más allá de que al menos en apariencia el riesgo de ataque o de guerra internacional es como que se diluye, ¿no? Así es. Sí, es un conflicto básicamente no interestatal. Siempre hacemos alguna distinción desde la teoría. Hay autores que señalan que existe un orden mundial y un orden interestatal. El orden mundial tiene que ver con problemas de pueblos, como Siria. El orden interestatal, problemas entre estados. En Siria tenemos básicamente un problema relativo a amparar derechos de un pueblo, en este caso el pueblo sirio. Y hasta la fecha, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres, hay casi 108.000 muertes en Siria, la mayoría civiles, de manera que es un conflicto de orden intraestatal, o sea, hacia adentro de un Estado. Y en el reciente acuerdo que se alcanzó en Ginebra entre Estados Unidos y Rusia, el acuerdo no tiene que ver con amparar al pueblo sirio, o sea, el acuerdo tiene que ver con armas de destrucción o de exterminio masivo, las armas químicas. Pero el curso del conflicto sigue, o sea que no es un acuerdo sobre el orden mundial, es un acuerdo que tiene que ver con el orden interestatal. De manera que uno aquí tiene que ser pesimista, puesto que el orden que tiene que ver con el pueblo sirio permanece. El acuerdo tiene que ver con armas de exterminio masivo. Y yo tengo una posición, yo no creo que en el conflicto de Siria haya demasiados intereses divergentes. Yo creo que, contrariamente a lo que opinan algunos expertos, para mí hay intereses convergentes, ¿no es cierto? Lo que quiero decir con esto es que, más allá de lo que uno pueda apreciar a través de artículos, la prensa, etcétera, en Siria convergen muchos intereses, puesto que, para mí, la principal razón de convergencia de intereses es que nadie quiere en Siria que Siria marche hacia una figura geopolítica que ya han comenzado a denominar Siriastán. ¿Qué sería Siriastán? Un espacio básicamente anárquico, sin ningún tipo de centralización política,
muy funcional para grupos que adscriben al terrorismo transnacional, que conviertan ese espacio en una fuente de conflictos local, regional y finalmente de alcance global. Alberto, hay mucha gente convencida, ya sea buenamente o no, de que Estados Unidos estaba buscando excusas para intervenir en Siria, así como lo hicieron en Irak, que finalmente no encontraron armas de destrucción masiva, pero bueno, no importa, ya está, ya lo habíamos hecho lo que hicimos. Que estaban buscando la excusa para poder entrar en Siria. ¿Hay algo de cierto en esto? Bueno, mi apreciación es que, vuelvo a lo que decía anteriormente, ¿no? Yo no sé hasta qué punto hay un interés de intervenir en Siria, puesto que existe lo que se denomina el factor el Assad. El factor el Assad significa la necesidad de que allí permanezca un régimen fuerte, puesto que un régimen fuerte implica estabilidad para la región. La región del Medio Oriente es una región que funciona en base a una parte o a una pauta o equilibrio de poder bastante curiosa, que se puede definir como un equilibrio de insatisfacciones. O sea, es la única región del mundo que puede funcionar relativamente cuando todos los actores están insatisfechos, pero existe un balance de insatisfacciones. Yo creo que en los últimos 15 o 20 años la región marchó hacia una situación de muy fuerte desequilibrio en materia de insatisfacciones y por lo tanto se generó se impactó en la estabilidad de esta región. Mi posición respecto de tu interesante pregunta es que Estados Unidos, después de terminada la Guerra Fría, sufrió una derrota interesante, ¿no? Que es la de quedarse sin enemigo. Los imperios tienen un problema, necesitan un referente externo para continuar ser imperio, puesto que si no tienen ese referente interno comienza a erosionarse su base básicamente ideológica, en este caso de estar en el mundo. Ahora, también el imperio tiene problemas. Estados Unidos no ha predominado de manera concluyente ni en Asia Central, es decir, en Afganistán, ni tampoco en Irak, puesto que allí se ha generado una situación más caótica, particularmente en Afganistán, y por lo tanto la seguridad a distancia, es decir, hoy en día la seguridad en ciudades norteamericanas como británicas, como francesas, alemanas, italianas, no tiene que ver con lo que está pasando en Europa, sino con situaciones de anarquía que ocurren a miles de kilómetros de su territorio. De manera que si existen un territorio anárquico con cantera para que allí opere el terrorismo transnacional, allí puede estar gestándose un atentado que finalmente tenga lugar, por ejemplo, en París. De manera que para Estados Unidos, repito, para los poderes preeminentes o los actores centrales u Occidente, cuando yo digo Occidente digo básicamente la comunidad occidental, y la comunidad occidental es básicamente Estados Unidos, no están demasiado interesados en un escenario de caos en Siria. Por eso yo digo que Rusia se haya logrado un acuerdo. Es importante también para el reposicionamiento de Rusia, pero también creo que ha sido funcional para que permanezca el factor de estabilidad. Aquí no hay ningún juicio de valor sobre el presidente sirio. Simplemente mi juicio tiene que ver con los requerimientos de estabilidad de la región. Y el factor Assad, le guste o no a la gente, es un factor de estabilidad. Hace por lo menos 2 años y medio que está corriendo sangre en Siria. Sí. Que exactamente, el Assad está reprimiendo a sangre y fuego a su propio pueblo, digamos. Sin embargo, muchos gobiernos saltaron como un resorte cuando Estados Unidos amenazó con intervenir. La pregunta es, ¿qué hizo la comunidad internacional en estos 2 años y medio? Digamos, cuando veía correr la sangre de los sirios, ¿quiénes reaccionaron y quiénes no reaccionaron? El gobierno argentino, por ejemplo, últimamente condenó el intento de Estados Unidos de intervenir. ¿Qué hizo antes con Siria? Bueno, la comunidad internacional quedó prácticamente paralizada, Gustavo, porque lo que puede hacer la comunidad internacional tiene que ser autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los intentos de intervenir en Siria para amparar los derechos del pueblo sirio fracasaron, puesto que tanto China como Rusia, que son miembros permanentes, dentro de los 15 hay 5 que son miembros permanentes y constituyen un poco el poder ejecutivo del globo, se opusieron a una resolución que autorizara la intervención. De manera que las posibilidades de la comunidad internacional de intervenir en Libia para amparar los derechos del pueblo sirio fracasaron en varias oportunidades. Ahora, ¿por qué fracasan?
Yo creo que fracasan porque también existieron antecedentes que levantaron inmediatamente la sospecha de Rusia respecto de qué podía significar una intervención en Siria. En Libia, un conflicto atrás en otro país norafricano, existió una intervención multinacional como consecuencia de que allí sí la comunidad internacional aprobó una resolución que autorizó la intervención en Libia, la resolución 1973. Ahora, la resolución tenía como propósito amparar al pueblo libio. Por eso fue aprobada por Rusia y China. Ahora, en el terreno, el objetivo de esta resolución se fue modificando y en lugar de amparar al pueblo libio, se terminó apoyando a la insurgencia y obviamente con el apoyo, generando las condiciones para que caiga finalmente el régimen del libio. De manera que hubo una tergiversación de la resolución 1973 y por lo tanto Rusia como China, que aprobaron la resolución 1973, no quieren que este libreto libio se vuelva a repetir en Siria. Es decir, que se apruebe una resolución para amparar los derechos del pueblo sirio, pero finalmente se termine amparando a grupos o parte de la galaxia que están contra el régimen y finalmente se termine con el régimen. Por otra parte, tanto Rusia como China tienen posiciones muy cerradas respecto de conceptos relativos a la soberanía nacional, a la integridad territorial, etcétera, porque dentro de sus propios países tienen incompatibilidades nacionales. Se dijo varias veces que si Estados Unidos intervenía militarmente en Siria, iba a generarse un conflicto armado a escala regional y eventualmente mundial. ¿Usted cree que efectivamente Medio Oriente es el gran polvorín hoy en el mundo? ¿Todo lo que pase ahí va a repercutir fatalmente a nivel internacional? Bueno, sin duda es una de las 2 o 3 regiones donde ocurren cosas que tienen que ver con la inestabilidad. Hay 2 regiones en el mundo donde los gastos de militares aumentan. Esas regiones son Asia, tanto Norasia como Surasia, y la zona de Medio Oriente y Golfo Pérsico. Allí no disminuyen los gastos militares, sino que aumentan. Hay compra de armas, hay desarrollo misilístico, hay presencia de armamento nuclear, etcétera. Yo diría que es una región que efectivamente, si marcha hacia una situación de inestabilidad o de desequilibrio pronunciado de las insatisfacciones de las partes, porque aquí hay muchas insatisfacciones. Hay insatisfacciones del pueblo palestino que no logra conformar un Estado. Hay insatisfacción del Estado de Siria, que tiene parte de su territorio ocupado por Israel en las alturas del Golán. Hay insatisfacción por parte de Irán, que más allá de los propósitos que tenga Irán, siente una sensación de asedio estratégico, puesto que está rodeado por poderes de Occidente, particularmente de Estados Unidos, y no se le reconoce lo que ha hecho Irán en los últimos tiempos, que es construcción de poder. Esto no hago ningún juicio sobre la necesidad que tenga Irán el objetivo de Irán de tener armas nucleares, no. Simplemente digo que es un país que ha construido poder, nada más. Y cuando un país construye poder, generalmente solicita o requiere reconocimiento por parte de la comunidad internacional, que en este caso se niega a darlo. De manera que hay muchas insatisfacciones en Medio Oriente. Por ejemplo, no se puede abordar una sola cuestión, sino esa a manera de canasta. Yo personalmente creo que no se puede avanzar, por ejemplo, en el tema de las alturas del Golán, que es un territorio sirio ocupado por Israel, si simultáneamente no se trata el tema de Jerusalén, si no se trata el tema de los territorios ocupados de Palestina, etcétera, etcétera. Quizá antes podía funcionar unilateralmente, caso por caso, pero hoy en día esa región no puede abordarse separadamente. Y efectivamente, coincido con vos que si se llegase a una situación de inestabilidad pronunciada, los efectos no van a ser solamente regionales. Permítanme saltar abruptamente, digamos, cruzar el mar y venir a un tema que nos viene preocupando en nuestro país. Sí. Todo el mundo dice que nuestras Fuerzas Armadas están desguarnecidas, que prácticamente los gastos de defensa en la Argentina han disminuido a niveles muy bajos, que no tenemos aviones, que no tenemos tanques, que no tenemos nada, digamos, ¿no? Y alguien dijo, pero ¿y para qué queremos tanto si no hay posibilidades de guerra? No vamos a entrar en guerra ni con Brasil, ni con Chile, ni con nadie. ¿Para qué queremos tanto armamento? A ver, la pregunta es esta, digamos, ¿necesitamos o no tener mejor ejército, mejor aeronáutica, mejor marina, o es un gasto que no lo necesitamos?
Yo creo que no existe la posibilidad de construir poder omitiendo el factor militar. Es mi posición, y es una posición en base a la experiencia. Yo tengo una formación clásica en las relaciones internacionales, por lo tanto trato de realizar tendencias apoyándome en la experiencia, no en lo que a mí me gustaría que sea, en los anhelos, no, en las experiencias. Y la experiencia nos dice que no existe posibilidad de países que crezcan sin preocuparse de su factor militar. Es verdad que a nivel regional la situación es bastante tranquila, pero aquí hago una aclaración. En América Latina los conflictos militares interestatales siempre tuvieron un nivel bajo. Desde la Guerra del Pacífico en el siglo XIX hasta el presente, usted va a encontrar muy pocos conflictos interestatales, sobre todo si compara con escenarios como Europa, donde ha habido guerras mundiales y el nivel de derramamiento de sangre ha costado más de 70 millones de muertos, de manera que hay un autor, Carlos Escudé, que dice que si uno compara Europa con América Latina, en este segmento tenemos mayor autoridad moral. Algo de cierto hay, porque no nos desangramos, no tuvimos 20 millones de muertos en conflictos interestatales. Ahora, que no hayamos tenido una profusión de conflictos interestatales no significa que no tengamos rivalidades interestatales. Hay situaciones geopolíticas no resueltas. Por ejemplo, para mí, el Mercosur, por preocuparse demasiado en cuestiones relativas al factor comercial, ha desestimado otras cuestiones que tienen que ver con la complementación entre los países, particularmente en el sector técnico-jurídico, y hoy tenemos problemas, por ejemplo, con Uruguay, y no los podemos resolver dentro del bloque Mercosur porque las instancias de naturaleza técnica-jurídica son débiles. De manera que allí hay un factor de integración débil. De todas maneras, yo creo que en la región siempre predomina una sensatez, más allá de conflictos. Tenemos vecinos que no tienen relaciones diplomáticas y comerciales, como por ejemplo Bolivia y Chile, puesto que hay allí una insatisfacción geopolítica de este actor que está encerrado, como polonizado, que es Bolivia. Pero más allá de estas cuestiones que están presentes, yo diría, como dice un autor español, hay una suerte de antipatía vecinal en América Latina, y eso se puede observar en muchos países, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela, entre Bolivia, entre Perú y Chile, etcétera, etcétera, entre Argentina y Uruguay. O sea, hay procesos de complementación, pero permanece una característica que es la antipatía vecinal. Por otra parte... ¿Pero eso justifica que tengamos mejores Fuerzas Armadas? Digamos que el hecho de que nos miremos de reojo con desconfianza justificaría que se incremente el presupuesto militar en Argentina. Por un lado sí, mi concepto del poder militar tiene que ver con lo que uno piensa cuando ve un matafuego en un edificio. El matafuego tiene que estar cargado. Si no lo usamos mejor. Si no lo usamos mejor, ¿no es cierto? Por no usar otro ejemplo. Si no lo usamos mejor, pero tiene que estar cargado el matafuego. Con las Fuerzas Armadas pasa lo mismo. Pero más allá si nosotros revisamos la naturaleza de ejercicios militares que realizan algunos vecinos nuestros, como Brasil, por ejemplo, nos vamos a encontrar que allí el factor militar tiene una tensión importante. Pero ahora, cuando uno revisa la naturaleza de sus ejercicios, se encuentra con que esos ejercicios están planteados en carácter asimétrico. ¿Qué significa esto? Los ejercicios que ha venido realizando Brasil o Venezuela, se pone mucho el acento en Venezuela en materia de guerra asimétrica. Yo pongo un poco antes en Brasil, que es anterior. Brasil realiza ejercicios atendiendo no las posibilidades de un conflicto con un vecino, sino las posibilidades de un conflicto con un poder mayor extrazonal por cuestiones relativas a recursos. Los ejercicios, como por ejemplo realizan lo que ellos denominan el Amazonas Azul, que es el Atlántico, tienen que ver con esto, ¿no es cierto?, que poderes preeminentes extrazonales ante una situación que lleve al mundo hacia una nueva fase de imperialismo de recursos, ponga a estos países en la mira. Claro. Y por tanto, allí existe la necesidad de tener un factor militar. Se habla de la guerra por el agua, la guerra de recursos naturales, ¿no? Sí, y en América Latina hay muchos recursos. Generalmente se piensa en el gas, pero existe aire, existe agua, existen minerales, existe gas, existe petróleo, etcétera, etcétera. Más allá de los avances tecnológicos que hay en materia de extracción de gas
Por otra parte, para terminar de cerrarte, Argentina no puede ser un país normal en su condición geopolítica. Tiene miles de kilómetros de costas, tiene una zona económica exclusiva que necesariamente tiene que estar defendida. Si usted realiza una observación de satélites por la noche en el Atlántico Sur, se va a encontrar con miles de luces que son pesqueros extranjeros en nuestra zona. Por otra parte, está la cuestión de la Antártida, de manera que hay que tener una respuesta para situaciones que no sabemos que puedan ocurrir en el futuro. Esa es mi posición. El tema de la Antártida, un día lo vamos a charlar, ¿no? Pues ¿cómo no? Sí. Interesante, porque para nosotros tenemos nuestra Antártida. Sí, nuestro sector. Hermoso sector, digamos, delimitado en los mapas que solamente nosotros reconocemos, digamos. Sí, ¿no? Sí, es así. Nadie más habla de la Antártida Argentina. No, y la tendencia no es reconocimiento de soberanías. No obstante, en función de la proximidad geográfica que tenemos, debemos tener una política hacia la Antártida, porque los tratados, existe un tratado sobre la Antártida, y por ahora lo mantiene internacionalizada la Antártida, y va a durar por lo menos hasta el 2045. Pero los tratados en política internacional a veces son como las rosas y las niñas, ¿no? Duran lo que duran, y puede llevar a que se modifique o se puede revisionar el tratado por necesidades de otros actores que también tienen intereses en la Antártida. Bueno, la verdad que un gusto, un placer enorme siempre, un lujo, la verdad que escucharlo, tenerlo aquí cada tanto. Cierto. Así que gracias por haber venido hasta la radio. No, gracias por compartir esta mañana linda con ustedes.